En el episodio 135 de Cranberry Sherbet, el incendio que se desató en la casa de la familia Ilami fue extinguido sin víctimas mortales gracias a la intervención de Asil, pero la casa quedó inhabitable. Después de que Ilami y Nursema pasaran unos días en el hospital, Abdullah llega al cobertizo de la casa. A medida que Emir asciende en su carrera, su relación con Fatih se deteriora. Aunque Simen y Basak están preocupados por esta situación e intentan intervenir, no lo consiguen. Tuncay, cada vez más molesto por los intentos de Elif de acercarse, se ve obligado a hablar abiertamente con ella. Elif se sentirá muy disgustada por esto. Tuncay pide ayuda a Asil y Kaubeleseme para un evento benéfico que quiere organizar. Ambos se involucran con gusto. Nilay, preocupada por la incapacidad de su hijo Abdullah para hablar, se acercará a Salkm, quien le da consejos sobre este tema. Aunque Basak y Fatih parecen llevarse bien, la negativa de Basak a revelar la identidad del padre de Semo supone un gran problema para Fatih. El intento de Fatih por resolver este problema se convertirá en un gran obstáculo para ambos. El incendio que arrasa la casa de Ilami y Nursema no es solo una destrucción física, simboliza la fragilidad de la vida que intentaban construir. La oportuna intervención de Asil evitó la pérdida de vidas, lo que demuestra la decisión de la historia de centrar su intensidad dramática no en la muerte en sí, sino en las vidas perdidas. Que su casa quede inhabitable es una clara señal de que ya no pueden volver a su antigua vida. Su traslado a la dependencia de Abdullah tras la hospitalización refuerza simbólicamente la sensación de estar fuera del hogar principal, lo que significa no ser plenamente aceptados ni siquiera dentro de la familia. Para Nursema, esto representa un resurgimiento de traumas del pasado. Mientras tanto, Ilami parece estar experimentando un colapso interno, principalmente a través del silencio y la resignación. La dinámica entre Emir y Fatih es testigo de una de las luchas de poder más intensas del episodio. El ascenso profesional de Emir no es solo un éxito personal, también representa una amenaza directa a la autoridad de Fatih. A medida que Fatih pierde el control, se vuelve más agresivo y manipulador. Emir, por primera vez en este episodio, se planta firmemente en su contra. Los intentos de Simen y Basak por intervenir representan el clásico rol de personaje femenino equilibrador de la serie, pero esta vez no funciona. Esto nos indica que el conflicto ha superado con creces el punto en el que puede resolverse mediante intervención externa. Las escenas entre Elif y Tuncay, aunque aparentemente más tranquilas, son emocionalmente intensas. Los intentos de Elif por acercarse a Tuncay se perciben menos como una búsqueda de amor y más como una necesidad de algo a lo que aferrarse. La franqueza de Tuncay revela una realidad dura pero innegable. Lo importante en esta escena es que Tuncay establece límites tan claros por primera vez. La reacción de Elif podría presagiar crisis más graves en episodios posteriores, ya que Elif no acepta fácilmente el rechazo. Al contrario, puede transformar estas situaciones en reacciones más dramáticas y destructivas. El evento benéfico que Tuncay quiere organizar parece ofrecer un soplo de aire fresco en medio de la sombría atmósfera del episodio, pero también hay un sutil trasfondo dramático. La participación de Asil y Kaubeleseme en este proyecto es significativa para el desarrollo de sus personajes. Especialmente después de la escena del incendio, Asil, al tiempo que refuerza su identidad de protector, asume un papel más social y constructivo en este evento. Kaubeleseme, como siempre, aporta equilibrio a la historia al representar la sensibilidad social. Sin embargo, considerando que este tipo de iniciativas bien intencionadas suelen desembocar en crisis inesperadas en la serie, es muy probable que este suceso abra la puerta a otros acontecimientos en el futuro. El acercamiento entre Nilay y Salkm, aunque aparentemente insignificante a primera vista, es en realidad crucial. La ansiedad de Nilay por la incapacidad de su hijo Abdullah para hablar la coloca en una posición más vulnerable. Que Salkm llene este vacío podría ser el inicio de una nueva alianza entre los personajes. Sin embargo, la conveniencia de los consejos de Salkm es una gran incógnita. Porque hemos visto en la serie que este tipo de personajes que aconsejan suelen complicar las cosas. La posibilidad de que Nilay tome decisiones equivocadas en este proceso es bastante alta. En apariencia, reina la calma entre Basak y Fatih, pero esto es completamente engañoso. El hecho de que Basak oculte la identidad del padre de Semo es, en realidad, el mayor secreto que debilita los cimientos de su relación. Los esfuerzos de Fatih por descubrir esta verdad reflejan su necesidad de control. Sin embargo, este asunto ya no se trata solo de aprender la verdad, también es una lucha de poder. ¿Qué hará Fatih cuando la descubra? Y, lo que es más importante, ¿cuánta resistencia podrá ofrecer Basak durante este proceso? El aspecto más llamativo del episodio es cómo Fatih, al intentar resolver este problema, se ve envuelto, junto con Basak, en una situación aún más complicada. Esto concuerda con la estructura narrativa general de la serie.
los personajes crean problemas mayores al intentar resolverlos. Las acciones de Fatih parecen tener consecuencias directas no solo para su propia relación, sino también para la vida de muchos personajes a su alrededor. En el próximo episodio, es muy probable que se produzca un enfrentamiento importante entre Fatih y Basak, que la disputa entre el emir y Fatih se vuelva más tensa y que el colapso emocional de Elif se haga más evidente. Por parte de Nursema e Ilhami, es evidente que el proceso de reconstruir una nueva vida no será nada fácil. Especialmente en las escenas finales entre Fatih y Basak, queda claro que su relación ha superado la etapa de crisis reparable. El hecho de que Basak siga ocultando la verdad sobre el padre de Semo demuestra que no solo intenta proteger un secreto, sino que también evita enfrentarse a su propio pasado y a sus decisiones. Fatih, en este punto, no es solo un hombre que quiere saber la verdad. Se transforma en un personaje que teme perder el control, siente que su autoridad se ve socavada y, por lo tanto, se vuelve más opresivo. En el final, las acciones y decisiones de Fatih parecen complicar aún más la situación en lugar de ofrecer una solución. A medida que Fatih intenta descubrir la verdad, Basak se retrae cada vez más y la confianza entre ellos se desmorona por completo. El detalle más llamativo de estas escenas es que ya no intentan comprenderse. Hay diálogo, pero no comunicación. A pesar de estar en el mismo entorno, viven en mundos emocionales completamente distintos. Este es el punto más peligroso de la relación, el momento en que la ruptura se produce en silencio. Este final también acentúa la transformación del personaje de Fatih. Fatih, que actuaba de forma más reactiva en episodios anteriores, parece adoptar aquí un enfoque más calculador y estratégico. Esto indica que podría tomar decisiones más importantes en los próximos episodios. Sin embargo, este enfoque estratégico también conlleva una ceguera emocional, ya que es muy dudoso que Fatih esté en condiciones de afrontar las consecuencias de descubrir la verdad. Por parte de Basak, el panorama es mucho más trágico. Se está convirtiendo en un personaje que se esconde para evitar perder, pero pierde aún más al esconderse. Su estado mental en el final refleja culpa, miedo e impotencia. Cuando estas tres emociones se combinan, la probabilidad de que el personaje tome la decisión correcta disminuye. En otras palabras, Basak se ve arrastrada a un gran callejón sin salida, no solo con Fatih, sino también consigo misma. La atmósfera general del final transmite con fuerza la sensación de la calma antes de la explosión. Todo parece estar en su lugar, pero en realidad, nada es como debería ser. Al espectador no se le ofrece una solución clara. Al contrario, se percibe que una confrontación mayor es inevitable. Este es uno de los elementos más importantes que hacen que el episodio sea tan impactante. Además, esta escena final refleja no solo la relación entre Fatih y Basak, sino también el tema central de la serie. Cuanto más se retrasa la verdad, más devastadora resulta cuando sale a la luz. Y en este episodio, se percibe claramente que esas verdades postergadas han llegado a un punto en el que ya no se pueden ocultar.